nos sitúa como el dolor físico, y el dolor por las relaciones va a ser igual de doloroso. Patrick Wall, que me imagino que le conoceréis, ¿no? La teoría de entrada del dolor, sostiene que el dolor va a ser una experiencia perceptiva y afectiva que viene determinada por la historia de cada sujeto y por el significado que para él va a tener la agresión que lo origina. Es decir, que siendo uno de los estudiosos mayores sobre el dolor, viene a rescatar una de las aportaciones que hizo Freud, y es que la historia del sujeto tiene que ver con el sujeto, que fenoménicamente el dolor esté en el mismo lugar, que yo lo traiga y diga me ha pasado esto y sea lo mismo que otra persona, no. Cada historia de cada sujeto y lo que yo atribuya a ese dolor va a hacer que sea diferente. Y aquí ya el psicoanálisis haría una ruptura con la medicina. ¿En qué sentido? Que la historia del sujeto es la historia que dice en análisis, que dice cuando se sienta. Entonces, cuando yo voy al médico, lo que hace es la anamnesis, ¿no? Cómo ha sido, cómo no ha sido. Lo más importante para el clínico, dentro del psicoanálisis, va a ser cómo lo relata el sujeto. Es decir, va a poner en el orden del discurso, en el orden del decir, aquello que le está sucediendo. Daría igual cómo ha sido, sino que lo que me importa es cómo lo relata, cómo lo cuenta. Esto, además de ser diferente a la medicina, también sería diferente a la psicología forense, por ejemplo, ¿no? Yo tendría que averiguar si ha sido así o no ha sido así, si soy un psicólogo forense, qué es lo que pasó. Me iría a la realidad material, pero lo que a mí me importa es la realidad psíquica. También otra de las rupturas en relación con la medicina sería el pensar que la clínica no es lo que yo hago con mis pacientes en la consulta, eso es la consulta, pero a veces tiendo a no discernir qué es lo clínico o confundir lo clínico con lo que yo hago en consulta. En psicoanálisis lo clínico tiene que ver con la teoría, es la relación que yo guardo con los conocimientos, lo que va a producir el cambio y la mejoría en mi paciente. El psicoanalista no lo es tanto por lo que hace, sino por lo que es decir, por lo que el paciente atribuye y toda esa puesta en juego de su padecer y de su dolencia en transferencia. Hasta aquí, ¿sí? Transferencia, ¿sabéis? Sí. ¿Podrías hacer una definición de transferencia para que todos estemos dentro del mismo? Claro. Una definición básica. Pues la transferencia sería todos los pensamientos que va a tener y los afectos que va a tener el paciente cuando llega al análisis. Entonces, ese amor o ese desamor al psicoanalista va a ser lo que va a producir la mejoría. Es decir, es muy importante a quién yo le doy mi salud. Por eso hay personas que se pueden curar con curanderos, en el sentido que uno dice, yo le quiero dar mi salud de forma inconsciente a esta persona, y al final uno pondría en juego eso porque lo quiso dar a esa persona. En el caso del psicoanálisis, la transferencia es básica, va a ser una de las cuestiones que van a mejorar, es aquello que siente, que piensa el paciente con respecto a la posición del psicoanálisis, que nunca del psicoanalista, ¿no? Porque no está la persona en juego. Esto se diferenciaría de la Gestalt. Nosotros hablamos del sujeto, no hablamos de, no es una persona, sino que es una posición. Son posiciones diferentes de las personas, paciente y psicoterapeuta, que están en la clínica. Sigamos investigando sobre el dolor y la angustia. Sabemos que hay una representación prototípica del dolor que nos va a hacer que conozcamos nuestro propio cuerpo. Es decir, que muchas veces podemos tener conocimiento, constancia de que nuestro cuerpo está aquí a través del dolor. Es una forma, es decir, yo no me doy cuenta de que tengo rodilla hasta que de repente un día me duele la rodilla y digo, me
duele muchísimo. Entonces, el dolor, de alguna forma, puntúa, señala esa parte del cuerpo. Sabemos que hay una angustia propia de la constitución del sujeto. Esta angustia propia es la angustia de castración. La angustia de castración es aquella que comienza a los 6 años, es bifásica, será a los 6 años y después en la adolescencia, cuando la sexualidad comienza a florecer, cuando se constata. La angustia de castración también está relacionada con separar la palabra de la cosa. La palabra de la cosa quiere decir que yo entro dentro del mundo, yo puedo mentir ya. Cuando somos muy pequeñitos, el niño todo lo que ve lo dice. Y de repente, ¿no?, según la teoría de la mente, cuando puede engañar, puede decir, no, es que el perro dice miau y se ríe, ¿no? Ahí adquirió el lenguaje, ahí pudo mentir, pudo engañar, pudo decir, no, ya la palabra y la cosa ya son diferentes. Bueno, hay una constitución que es estructural, que comienza con esta edad y que al entrar en el lenguaje nos preexiste. Caemos antes en los brazos del lenguaje que en lo de nuestra propia madre. Entonces, cuando yo quedo dentro de esta existencia del lenguaje, por el hecho de ser humano, ya padezco las cuestiones estructurales del ser humano. Una de ellas es que descubro que soy mortal. Al tener lenguaje, descubro esa mortalidad y hay una angustia de castración que está en juego. En ocasiones, ese dolor que no sentimos, porque no tenemos un dolor de existir, sin embargo, va a haber una angustia que nos sostiene y un dolor de existir que, si está bien instaurado, no nos duele. El problema será cuando hay una alteración, que entonces sí que nos va a doler. Del modo que sabemos que interrumpen todos los sueños, el dolor que hace interrumpe los sueños de todo tipo. ¿Por qué? Porque me deja instalado en la angustia. Muchas veces, igual que el dolor, la angustia me indica que algo está pasando. La angustia quizás sería el elemento más verdadero, más significativo de todo aquello que siento. Los sentimientos serían colores del yo. Los sentimientos serían colores de la angustia que no son tan certeros. Pero retomando y volviendo al dolor, todos sabemos que cuando me duele algo, no me levanto de la cama o dejo postergado el haber quedado con fulanita, con fulanito, la ley antitabaco me da igual y todo aquello que esté en ese momento de moda. Porque, según dice el poeta, el alma en ese momento está en el agujero molar. Es decir, todo lo que me importa es que me duelen las muelas, pero el resto no me interesa. El hecho de que el que escucha voces no pueda discriminar, no pueda decir cómo son las voces, eso no hace que sea irreal. El dolor, siempre que una persona dice que me duele, le está doliendo. Porque incluso cuando yo intento fingir, en ese fingimiento, si yo me hago el tonto, en ese momento soy tonto. El decir de la persona va a ser lo más importante. Por lo tanto, si yo digo que me duele, es que me está doliendo. De ahí hemos visto, sobre todo en la clínica, que vienen muchas personas muy descontentas con el sistema actual de medicina, en el sentido de que han ido a su médico, no, es que me duele, y hay veces que les tratan como que no es verdad, no están fingiendo y no hay nada para su... Esto son tonterías. Bueno, pues que eso se puede solucionar si encuentra un especialista que puede poder atender esa demanda, escuchar, y hay otras variables en juego con esas personas. Conozco también incluso especialistas que cuando viene fibromialgia se las cambian, ¿no? Nadie las quiere, es como, no, la fibromialgia para ti, no para ti. Y es algo que hay que trabajar para poder atender correctamente.